Un zumbido que aparece al ganar velocidad puede parecer un detalle menor. El asfalto está rugoso. Los neumáticos ya tienen kilómetros. Quizá el viento suena más de lo habitual. Pero cuando ese ruido empieza a crecer, cambia al tomar una curva o viene acompañado de una vibración que antes no existía, conviene no ignorarlo. En un Toyota Corolla Cross, como en cualquier vehículo, una rueda no debería producir un rumor grave y constante que aumenta con la velocidad. El problema es que identificar la causa no siempre es tan simple como parece. Muchas personas escuchan un ruido delante o detrás y dan por hecho que se ha dañado el rodamiento. Compran una pieza, desmontan media suspensión o llevan el coche al taller pidiendo una sustitución concreta. Y a veces el ruido continúa exactamente igual después de la reparación, no porque el trabajo se haya hecho mal necesariamente, sino porque el origen estaba en otro sitio. Un neumático escalonado, un desgaste irregular, una pastilla de freno rozando, una chapa protectora deformada, una transmisión o incluso un componente de suspensión con holgura. Por eso, el cambio de rodamiento de rueda en Toyota Corolla Cross no debería empezar por pedir una pieza. Debería empezar por entender qué está diciendo el coche y por separar una sospecha razonable de un diagnóstico confirmado. El síntoma típico de un rodamiento deteriorado es un zumbido sordo, parecido a un avión lejano o a un roce continuo, que aumenta conforme sube la velocidad. No suele depender demasiado de las revoluciones del motor. Si aceleras, sueltas el acelerador o cambias de marcha, el ruido puede mantenerse porque está relacionado con el giro de la rueda, no con el motor. Esa es una pista útil, pero no es una prueba definitiva. Hay una segunda pista que suele ser aún más reveladora: el comportamiento del ruido en curva. Cuando el vehículo gira, el peso se desplaza hacia las ruedas exteriores. Un rodamiento que ya está marcado o desgastado puede hacerse más audible al recibir esa carga lateral adicional. Si el zumbido cambia claramente al girar a un lado, puede orientar el diagnóstico hacia uno de los lados del vehículo. Sin embargo, aquí también hay que ser prudentes. El sonido viaja a través de la carrocería, de los brazos de suspensión y del suelo, y el oído del conductor no siempre localiza bien de dónde viene. Un ruido que parece delantero derecho puede originarse detrás, y uno que aumenta en una curva puede tener relación con el neumático, no con el buje. Los neumáticos son uno de los grandes culpables de diagnósticos equivocados. Cuando la banda de rodadura se desgasta a escalones, aparecen bloques más altos y más bajos al pasar la mano por el dibujo. Ese desgaste puede producir un ronquido muy parecido al de un rodamiento. A veces cambia con el tipo de asfalto de forma mucho más marcada que un rodamiento. En una carretera lisa casi desaparece, y sobre una superficie más rugosa vuelve con fuerza. También puede variar al intercambiar las ruedas de posición. Si después de una rotación el ruido cambia de eje o de lado, el neumático gana muchos puntos como sospechoso. Esto no significa que un neumático desgastado descarte un rodamiento dañado. Los dos problemas pueden coexistir. Una alineación incorrecta, amortiguadores fatigados, presión inadecuada o una conducción prolongada con desgaste irregular pueden arruinar un neumático y enmascarar otros ruidos. Por eso conviene observar el conjunto completo y no perseguir una sola explicación desde el principio. Cuando hay una sospecha seria, una inspección con el coche elevado puede aportar información valiosa. La rueda debe quedar suspendida de forma segura, con el vehículo apoyado en puntos adecuados y asegurado correctamente. Nunca es buena idea confiar solo en un gato. Con la rueda en el aire, se puede comprobar si existe juego al moverla desde diferentes posiciones. Una holgura perceptible puede apuntar al rodamiento, pero también a una rótula, un terminal de dirección u otro elemento de la suspensión. El simple hecho de que la rueda se mueva no basta para condenar una pieza. También es útil hacer girar la rueda y escuchar.
Un rodamiento muy deteriorado puede transmitir una aspereza evidente, una sensación de giro irregular o un roce interno. Pero muchos rodamientos ruidosos no muestran juego apreciable ni se sienten ásperos al girar sin carga. Esa es otra de las trampas. Una revisión manual normal no siempre los absuelve. A menudo, el fallo se manifiesta de verdad cuando el conjunto soporta el peso del vehículo y gira a velocidad de carretera. Los frenos merecen una comprobación aparte. Una pastilla mal asentada, un caliper con dificultad para liberar, un disco con una zona de roce o una chapa guardapolvo doblada pueden crear ruidos metálicos, chirridos o rozamientos que se confunden con algo más grave. Después de conducir, una diferencia anormal de temperatura entre ruedas puede ser una señal de atención, aunque tocar directamente componentes de freno puede causar quemaduras. Si una rueda está notablemente más caliente que las demás, no hay que asumir que es el rodamiento. Un freno arrastrado es una posibilidad importante y debe revisarse. En las versiones con tracción delantera, las ruedas motrices incluyen además la relación con el semieje. En una versión con tracción total, la arquitectura del eje trasero puede añadir otros elementos que cambian el acceso y el procedimiento. El Corolla Cross puede variar según mercado, año, motorización y sistema de tracción. Por eso dos vehículos que se ven prácticamente iguales por fuera no siempre emplean el mismo conjunto de buje, el mismo tipo de fijación ni la misma secuencia de desmontaje. Aquí aparece una diferencia decisiva. Algunos vehículos utilizan un conjunto de buje y rodamiento integrado, que se retira como una unidad. Otros emplean un rodamiento prensado dentro de una mangueta o portamangueta. En el primer caso, la reparación puede consistir en desmontar el conjunto de freno, desconectar con cuidado los elementos necesarios y retirar la unidad fijada a la mangueta. En el segundo, el trabajo exige extraer el rodamiento y montar el nuevo con herramientas de prensado adecuadas. Parece una distinción técnica menor, pero determina casi todo: tiempo de trabajo, herramientas necesarias, posibilidad de dañar componentes y riesgo de instalar mal la pieza. Por eso, cuando se habla de cambio de rodamiento de rueda en Toyota Corolla Cross, no conviene asumir que existe un único método universal. La referencia correcta y el procedimiento correcto deben confirmarse con la información específica del vehículo. El número de bastidor, la configuración de tracción, el eje afectado y el manual técnico aplicable importan más que una fotografía parecida en una tienda de repuestos. Antes de desmontar, un técnico cuidadoso verifica algo elemental. ¿Qué rueda está causando realmente el problema? Parece obvio, pero cambiar una pieza sana por intuición es una de las formas más caras de reparar un ruido. Si la evidencia apunta a un rodamiento, se revisa el estado del buje, la superficie de contacto, los tornillos de fijación, el cableado del sensor de velocidad de rueda y cualquier señal de corrosión o daño mecánico. Una pieza nueva no corrige por sí sola un asiento deformado, un buje marcado o una mangueta con corrosión severa. El sistema ABS merece especial atención. Cerca del conjunto de rueda suele haber un sensor y un cableado que permiten al vehículo conocer la velocidad de giro de cada rueda. Ese dato interviene en funciones de seguridad, control de estabilidad y asistencia de tracción. Durante el desmontaje, el cable no debe colgar soportando peso, quedar atrapado ni doblarse de forma agresiva. Un sensor dañado o un conector mal colocado puede provocar un testigo en el tablero después de la reparación. Y entonces aparece otra confusión frecuente. Se culpa a una supuesta falla electrónica, cuando el origen fue puramente mecánico, ocurrido durante el trabajo. La secuencia general de una sustitución suele empezar con el aflojado inicial de los elementos de rueda mientras el vehículo todavía está apoyado, seguido por una elevación segura. Después se retira la rueda y se libera el conjunto de freno según corresponda. El caliper no debe quedar suspendido por la manguera flexible.
El disco puede necesitar retirarse para acceder al buje o a sus fijaciones. Si el eje incorpora un semieje que atraviesa el conjunto, habrá pasos adicionales y una atención especial a la tuerca o fijación central. Y aquí hay un detalle que se suele subestimar. Los pares de apriete no son un número para adivinar. La fijación del buje, los soportes del caliper, los elementos de la suspensión y las tuercas relacionadas con el semieje trabajan bajo cargas importantes. Apretar poco puede permitir movimiento, ruido y desgaste prematuro. Apretar demasiado puede dañar roscas, deformar componentes o afectar la precarga prevista por el fabricante. La especificación exacta debe consultarse para esa versión concreta, no copiarse de otro Toyota, de otro año, ni de un tutorial genérico. Hay fijaciones que el fabricante puede indicar como reemplazables tras desmontarse. No siempre se trata de una recomendación comercial. Algunas tuercas y tornillos están diseñados para deformarse de manera controlada. Incorporar material de bloqueo o cumplir una función específica de retención. Reutilizarlos sin comprobar la documentación técnica puede comprometer el resultado. En una reparación de rueda, donde la pieza trabaja a alta velocidad y bajo carga constante, improvisar rara vez sale barato. Si el rodamiento es prensado, el punto crítico es la dirección de la fuerza al instalarlo. Un rodamiento contiene pistas, elementos rodantes y sellos que deben mantenerse intactos. Si al prensar se aplica fuerza sobre la pista equivocada, la carga atraviesa los elementos internos y puede dejar marcas microscópicas desde el primer momento. El rodamiento queda instalado, puede parecer perfecto y hasta girar suave en el elevador, pero su vida útil ya se ha reducido. Días, meses o miles de kilómetros después, el zumbido puede regresar y parecer un defecto de la pieza, cuando en realidad nació durante el montaje. Algo parecido ocurre al montar el buje en un rodamiento nuevo. La fuerza debe acompañar el componente que corresponde, sin obligar a los elementos internos a absorber una presión para la que no fueron diseñados. Esta es una de las razones por las que una prensa no basta. Hace falta conocer el orden de las piezas, usar adaptadores adecuados y mantener el conjunto alineado, golpear con martillos, calentar indiscriminadamente o forzar un buje oxidado puede convertir una reparación sencilla en una mangueta dañada, un sensor roto o un rodamiento nuevo contaminado. La corrosión es otro enemigo silencioso. En zonas húmedas, o donde se utiliza sal en las carreteras, el buje puede quedarse adherido a su alojamiento con una fuerza considerable. Intentar sacarlo sin método puede dañar la superficie de asiento. Cuando por fin se instala la pieza nueva sobre una zona oxidada, sucia o deformada, puede no quedar perfectamente asentada. Eso puede causar dificultades futuras de desmontaje, pequeños desalineamientos o lecturas irregulares si el sistema de sensor queda afectado. Limpiar con cuidado las superficies de contacto y revisar que no haya rebabas es un trabajo poco vistoso, pero esencial. No siempre hace falta sustituir ambos lados del eje. Existe la idea de que si falla un rodamiento delantero, hay que cambiar inmediatamente el otro, como se suele recomendar con determinados consumibles. Un rodamiento no se desgasta de manera idéntica en ambos lados. Puede haber sufrido un golpe, contaminación, una carga concreta o simplemente una variación de fabricación. Si el otro lado está silencioso, sin juego y sin señales de deterioro, sustituirlo por regla fija no es necesariamente la decisión más razonable. En cambio, si los dos presentan síntomas claros o el diagnóstico revela desgaste similar, tendrá sentido valorar ambas reparaciones. La evidencia debe mandar, no la costumbre. También hay que mirar más allá del rodamiento cuando se detecta desgaste irregular del neumático. Si la rueda ha rodado con una holgura avanzada, puede haber afectado otros componentes, pero al revés, también ocurre. Una suspensión con problemas puede castigar el neumático y hacer creer que el rodamiento está fallando. Una reparación completa no consiste únicamente en eliminar el ruido del momento. Consiste en evitar que la causa real continúe destruyendo piezas nuevas. Después de montar el conjunto, reconectar el sensor y restaurar los componentes de freno, llega una fase que muchos pasan por alto: comprobar. Antes de bajar el vehículo, se revisa que no queden cables pellizcados,
conectores sin asegurar, herramientas olvidadas, protectores rozando el disco o elementos de fijación pendientes. Una vez en el suelo, se verifica el apriete final de las ruedas según el procedimiento indicado. Luego llega la prueba de carretera. En esa prueba no basta con escuchar si desapareció el zumbido. Hay que observar si el volante se comporta con normalidad, si el pedal de freno mantiene una respuesta correcta, si no se encienden testigos de ABS o control de estabilidad, y si el vehículo no presenta vibraciones nuevas. Conviene recorrer distintos tipos de superficie y realizar giros suaves donde antes el ruido se hacía más evidente. Si el sonido persiste sin cambios, no hay que insistir en que el rodamiento nuevo necesita asentarse. Puede haber un diagnóstico equivocado, una segunda fuente de ruido, o un problema de montaje que requiere revisión. Tras una conducción breve, también puede ser útil comprobar de forma prudente si hay señales de roce anormal. Un olor a freno caliente, una rueda que acumula una temperatura claramente distinta o un ruido metálico nuevo obligan a detenerse y revisar. No se trata de alarmarse por cualquier pequeño sonido, sino de no normalizar una anomalía justo después de intervenir en frenos y rueda. La alineación no siempre necesita ajustarse por cambiar un conjunto de buje o rodamiento. Depende de qué elementos se hayan desmontado y de cómo esté construido el eje. Pero si durante el trabajo se aflojaron uniones que influyen en la geometría, o si los neumáticos ya mostraban desgaste irregular, una comprobación de alineación puede evitar que un problema mecánico termine convertido en otro juego de neumáticos arruinado antes de tiempo. Hay una frontera clara entre una reparación asumible para alguien con experiencia y herramientas apropiadas, y una situación que conviene dejar en manos de un taller. Si hace falta una prensa y no se dispone de adaptadores correctos, si hay corrosión intensa, si el semieje está agarrotado, si aparece una holgura cuya causa no se identifica, o si el sistema ABS muestra avisos después del desmontaje, seguir forzando piezas no es una demostración de habilidad, es la forma más rápida de aumentar el coste. Un diagnóstico profesional puede incluir escucha con equipos específicos, revisión en elevador y comprobación de datos del sistema de velocidad de rueda. No es magia, pero reduce mucho las suposiciones. Circular demasiado tiempo con un rodamiento gravemente deteriorado tampoco es una buena apuesta. Al principio puede ser solo un rumor molesto. Después, puede aparecer holgura, vibración, desgaste acelerado y un comportamiento cada vez menos predecible. En casos avanzados, el problema puede afectar el buje, el sensor de velocidad, los frenos o el conjunto de rueda. No hace falta esperar a que el ruido sea insoportable para investigarlo. La clave es no confundir rapidez con precisión. Un rodamiento de rueda puede fallar, sí, y un zumbido que aumenta con la velocidad puede ser la señal correcta. Pero el neumático, el freno, la transmisión y la suspensión pueden contar una historia parecida. La reparación fiable empieza escuchando el patrón del ruido, comprobando el estado de las ruedas y confirmando la arquitectura exacta del vehículo antes de comprar o desmontar nada. Un cambio de rodamiento de rueda en Toyota Corolla Cross, bien resuelto, no se mide solo por una pieza nueva instalada. Se mide por un diagnóstico que explica el síntoma, un montaje que respeta las superficies, los sensores y los pares especificados, y una prueba final en la que el coche vuelve a rodar silencioso, estable y sin avisos. Esa diferencia entre cambiar una pieza y reparar un problema es la que protege tanto el vehículo como a quien va dentro.